Corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios y a decir: jamás hemos visto cosa igual a esta. Amén. Puede sentarse. Vamos a reflexionar un tiempito en un título que hemos colocado: Jesucristo el admirable. Jesucristo el admirable. Han habido en el mundo muchos hombres y mujeres honorables. Han causado algunos admiración, otros consternación, otros han ganado el cariño, el respeto, otros el temor y el espanto, según el ejemplo que han dado a través de su vida. Unos para bien, otros para mal. Pero ninguno de ellos ha podido llegar al clímax de nuestro admirable Salvador Jesucristo, nuestro amigo, nuestro compañero. Tratando del texto, porque hay muchas cosas que ver ahí, pero nosotros nos vamos a dedicar únicamente a mirar lo admirable que es Cristo Jesús a través de ese texto y muchos más. Porque los evangelios presentan a Jesús cada vez más y más como el admirable, como el que perdona los pecados. Por eso es admirable. Yo no sé si usted ha pensado en eso. Que un hombre le diga a uno, una mujer le diga: lo perdono, es algo normal. Pero que Jesús, el que murió por nosotros, el que dio su vida en la cruz del Calvario, nos diga: te perdono. No solamente te perdono, porque es que el humano perdona y no olvida. Jesús perdona y no se vuelve a recordar de nuestros pecados. ¿No le gustó eso? ¿No le sonó a usted? Jesús nos perdona y no se vuelve a acordar de nuestros pecados.
Cristo, para ellos, para las generaciones que han continuado después de ellos, hasta llegar a la nuestra, Cristo es inexplicable. Jesús es inexplicable. Tanto ha sido lo inexplicable de Jesús, el Hijo de Dios, que ha llegado a tener en conflicto las naciones. Hay 140 países en conflicto porque Jesús es el Señor. Porque Jesús tiene un pueblo allá en Israel y aquí en todas partes. Están en conflicto. Están en conflicto porque quieren que no haya sino una sola religión, y que adoren lo que ellos quieren adorar, que es la pleitesía al hombre. Entonces eso ha hecho que en este momento la misma grandeza de Jesús conlleve a las naciones a estar en conflicto. ¿Qué es lo que ha causado maravillas en Cristo? Primero, su doctrina. La doctrina significa enseñanza de parte de Dios al hombre. Es la suma de la descripción de la verdad comprobable que se encuentra en la Biblia y que nos muestra a Dios. Eso es doctrina, eso es lo que Jesús presenta, y lo presenta en ese texto y en muchos más. Por eso Él es grande, porque ningún hombre, ningún ser humano, ningún gran pensador ha podido exponer de otro personaje como de Buda, como de Confucio, como de otros personajes, Mahoma, las características, la claridad, con la elocuencia, con la sabiduría, con el poder, con la autoridad, con el dominio que Jesús hizo con el Padre. Tanto que la gente llegó a pensar y a creer lo que Jesús dijo. Jesús dijo: ¿me han visto a mí? Han visto al Padre. Pero no lo han visto por mi fisonomía, lo han visto por mis obras. Eso no se consigue de la noche a la mañana, tampoco es fácil hacerlo, pero Jesús lo hace de tal manera que la gente llega a comprender esa realidad. Y permítame decirle que por esa razón es que hoy en día Dios es muy popular, Jesús es muy popular, el Evangelio es muy popular, tanto que la gente ha cogido su confiancita con Dios, le ha cogido cierta confianza, pero es la manera en que Jesús presenta su doctrina, el conocimiento de Dios, el discernimiento de Dios. Marcos 6:12 dice, ellos estaban atónitos. ¿Qué sabiduría es esta que es dada y escuchada por nosotros? Mateo 7:23 dice: las gentes se admiraban de su doctrina, de tantos recursos, tanta claridad, demasiada autoridad, que nadie ha tenido como él. No ha habido maestro como él, dijeron. Juan 7:46 dice: nunca ha hablado hombre así como este. Jamás. Yo les voy a decir una cosa:
escuchar a un rabino hablar de la Torá, hablar del Antiguo Testamento, hablar de las tradiciones judías, eso es impactante, como lo describen cualquiera. Uno queda anonadado, es la facilidad como están diciendo y conversando las cosas. Se ha escuchado grandes oradores, hombres capacitados que hablan de ciencia, hablan de conocimientos geológicos, hablan de la situación que se está presentando ahora con el sol y el calor inexplicable que está sucediendo, que son bombardeos de fuego que está mandando el sol sobre los astros, sobre la atmósfera, que hay algo que nos está defendiendo, pero el calor está afectando. ¿Y cómo lo hablan de claro? Y Jesús fue más claro, fue más preciso y tuvo más autoridad que ellos para decir todo lo que enseñó. ¿Te da gracias a Dios por eso? Jesucristo ha seguido asombrando al mundo. Es que el solo hecho de que una persona, siendo un pagano, siendo un borracho, siendo un perdido, siendo una persona con muchos males en su vida, y se convierta de la noche a la mañana, no lo ha podido hacer la ciencia. No hay medicamento que ayude a eso, solamente hay unos 2 o 3 medicamentos para ayudar un momentico a la intoxicación por narcóticos. Y llega una persona a Cristo Jesús, de la noche a la mañana está limpia. Es tan fuerte la mentalidad del homosexual que para él es difícil salir de ese tema, porque es que no es él solo el que está tratando de decir eso, de contemplar eso, pero llega a Cristo Jesús, de la noche a la mañana está cambiado. Es Cristo el que tiene el poder, es Cristo el que tiene la autoridad, es Cristo el Señor del universo, es Cristo el Rey nuestro. Y eso sin seguir hablando de una cantidad de cosas, solamente unos 2 ejemplos nada más. Jesús habla con claridad, con profundidad, con infinitud, con sencillez, con autoridad. Nunca es igualado a ningún científico y conocedor de estos temas sobre la tierra. Su poder fue y es y será ilimitado por siempre, pues Él conoce y sabe qué es lo mejor para nosotros. Sabe discernir, hermanos, es que son multitudes, son cantidades, son billones de personas que hay sobre la faz de la tierra. Y Él es capaz de saber qué es lo más importante y qué es lo mejor para una persona. Marcos 3:27 dice: todos se maravillaban con la potestad que manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Nosotros sabemos que estos espíritus inmundos son rebeldes en todo momento, son reacios en todo momento, son contenciosos en todo momento. Y Jesús les daba una orden y ellos le obedecían. Jesús le da una orden a un espíritu ahora y él tiene que quedarse quieto, él tiene que retirarse, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Marcos 4:41
Dice: ¿quién es este que aún al viento y al mar en su curso le obedece? Es inexplicable. Y usted dice, pero sí, él le habló una vez al mar y el mar se aquietó y ya. Y tú no te das cuenta que cuando el pueblo de Israel venía y estaba frente a Pigrok y estaba frente a Migdol y estaba frente a una cantidad de ejércitos enemigos, y detrás de ellos venía el ejército de los egipcios, los árabes, los venían persiguiendo. Y Moisés se arrodilla y escucha la voz que le dice: ¿por qué te inclinas a mí? Da la orden para que el mar se abra en dos. Es el mar Rojo que está en complique en este momento. Yo creo que ahora lo han podido conocer más claramente. Y ellos tenían que cruzar por ahí. Usted se ubica donde están en guerra ahora Israel con Rafa. Está el cruce, está el Sinaí hacia allá, y está, porque el Sinaí se lo quitaron a Israel, y luego cruza y pasa sobre el mar y cruza el mar para pasar al otro lado. Y la voz de Moisés se escucha decir: Dios me ha dicho que no temamos, que extendamos la vara, que hoy veremos la gloria de Dios. Y Moisés extiende la vara y da la orden, y el mar se abre en dos. Es una profundidad inmensa. Pero ¿dónde está Jesús en ese momento? En la palabra que Moisés escuchó. Ese es Jesús, la palabra de vida. Ese es Jesús, el verbo hecho carne. Ese es Jesús, la palabra que creó el cielo y la tierra y todo lo que existe, que dio la orden que nacieran los seres humanos, y por eso existimos y por Él existimos. Marcos 2:12 dice: cuando lo hemos visto al curar al paralítico, al sanar al ciego, a la mujer del flujo de sangre, cuando Jesús ha sanado mi vida, la vida suya, a todo aquel que ha creído, aquel que le ama y al que ha hecho su voluntad, lo ha sanado, porque Él tiene poder para hacerlo. Para Él no hay nada imposible. Ese es el Jesús que predicamos. Ese es el Jesús que decimos que sana, que salva y que bautiza con poder y viene pronto. Ese es el Jesús a quien seguimos y servimos. El Jesús que no tiene límites, que es Rey sin límites, que es Rey inmarcesible, que es quien está sentado a la diestra, a la derecha del trono, quien intercede por ti y por mí en los momentos de debilidad, en los momentos en que estamos en calamidad. Él intercede por nosotros. Y luego el Espíritu Santo intercede por nosotros desde la tierra con gemidos indecibles para que tengamos fuerzas. Pero Jesús está ante el Padre clamando todo el tiempo: yo pagué el precio por ellos, yo morí por ellos, yo los salvé, así que por favor atiende la voz de ellos a través del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. Su carácter es una combinación maravillosa de todas las virtudes: ternura, serenidad, valor, prudencia, verdad y amor. Es un carácter inefable. Es el carácter que cada día nosotros queremos alcanzar.
y luchamos por alcanzar. Yo no sé si usted esté peleando la batalla por alcanzar el carácter de Cristo, pero esa es nuestra lucha, parecernos a Él, el deseo de ser iguales a Él o al menos semejantes, que nos puedan decir cristianos, como les dijeron a los creyentes que iniciaron la obra del Señor. Su absoluta pureza. Él y muchos llegaron a decir: ¿quién lo redarguye a Él de pecado? ¿Quién redarguye a Cristo Jesús de pecado? Nadie. Nadie. No se encontró pecado en Él. Que cuando lo maldecían, Él bendecía. Que cuando lo injuriaban, Él callaba. Que cuando lo golpeaban, Él guardó silencio. Enmudeció y no abrió su boca. Que por cárcel y por juicio fue llevado ante los transquiladores y delante de ellos enmudeció. Ese es Jesús, el que tú sigues. Ese es Jesús, el que tú amas. Ese es Jesús quien caminó por los caminos polvorientos de Judea, de Galilea, quien fue al lago de Genesaret a pescar, a estar a la orilla del mar para esperar lo que pescara Pedro para comer. Ese es Jesús quien reunió las multitudes y compartió alimento con ellos. Ese es Jesús que se acercó a la mujer samaritana en el pozo, en el brocal del pozo, y le dijo: dame de beber. Ese es Jesús quien siempre tenía una voz de ánimo en todo momento para ayudar a alguien. Ese es Jesús el que se encontró con la viuda de Naín, sin consuelo, sin remedio, sin solución, y lo levantó y le entregó a su hijo sano y salvo. Ese Jesús es aquel que un día cualquiera, en medio de una multitud, dice: ¿quién me ha tocado? O más bien, ¿quién se atrevió a tocarme? Y la mujer, asustada y temerosa, con 12 años de enfermedad, levanta la mano y dice: yo, Señor. Porque yo dije: si solo tocar el borde del manto, seré sana. Y toqué el manto y fui sana. Ese es Jesús. Ese es el que tú sigues. Tú sigues a un Cristo que tiene todo el poder y la autoridad, que tiene todo el dominio y tiene toda la facultad. Ese Jesús es el grande, el todopoderoso, el misericordioso, el grande, el soberano, el eterno. Ya hablamos de su muerte. La pudo evitar, pero murió voluntariamente por nosotros. Él la ofrendó y fue a su encuentro. No huyó de la muerte como hacemos nosotros, que corremos despavoridos, asustados, medrosos. Jesús murió por sus enemigos, pero murió por nosotros también. Su influencia en el mundo de hoy es grande, es poderosa. A Él le siguen acudiendo los hombres en busca del remedio para sus pecados. Lo siguen buscando los hombres y las mujeres y los niños para la solución de su miseria, para sus dolores que son incontables.
para sus discordias. Cuán grande y maravilloso es Él, dijo el salmista. Él ha sido inexplicable para el sistema del mundo. No fue producto de su raza, pues su raza, el pueblo judío, es el más exclusivista de todo el mundo. Tanto que por eso está en esa guerra tan terrible. No fue producto de una raza. El pueblo judío, ya lo dijimos, es el más exclusivista del mundo. No fue producto de su familia. Hubieron reyes en su genealogía, pero también gentes humildes y grandes pecadores. La semilla del Dios Altísimo pasó por muchos procesos hasta llegar a volverse el árbol grande que da frutos a todo tiempo, y que cuando alguien mira a Él es sano, es libre y es salvado. Bendito sea Dios, porque Él es el árbol de la vida. No fue grande porque fue creado por José y María, un carpintero y una mujer sencilla. No fue producto de la cultura humana. No estudió en las escuelas de los grandes rabinos. No conoció la cultura griega. Descendió de su tierra a Egipto árabe en condiciones de desplazado por Herodes cuando pensó matarlo, que era niño. Esas son sus grandezas humanas. Pero nadie puede comparar su admiración y su gloria, porque es fuera de serie. No fue producto de su época. En ese tiempo lo fue de grandes capitanes, grandes artistas, grandes filósofos, escritores como Josefo. Cristo fue diferente de todos ellos y sin relación con ellos. Así que no fue producto de una gran cultura, ni una gran sociedad, ni una gran educación, como suelen decir ahora los que quieren dominar el mundo. Nunca igualado ni superado, único. Cristo mismo es el más grande milagro del cristianismo. Cristo es la virtud del Evangelio. Cristo es la esencia del Evangelio. Cristo es la fuente de la salvación. Cristo es el agua de la vida. Cristo es amigo de los pobres. Cristo es amigo de los que sufren. Ese Cristo es el que adoramos y seguimos. Cristo es admirable, Cristo es bello, Cristo es poderoso, Cristo es glorioso. Nunca lo explicará la sabiduría humana o la ciencia del pensamiento, jamás lo podrán explicar. Él es inexplicable. Solo lo puede explicar aquel que lo sigue, que lo recibe, que lo obedece, que lo ama. Entonces surge una pregunta: ¿cuál es la solución para este enigma? ¿Cómo solucionar esa cantidad de cosas? Y Jesús le hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y nadie sabía responder. Les era inexplicable. Por eso el título: Jesús admirable e inexplicable. Hoy es igual como Pedro encontró la solución. Pedro dijo:
inspirado por el Espíritu de Dios, tocado por el Espíritu de Dios, convencido por el Espíritu de Dios, iluminado por el Espíritu de Dios, le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiso decir con eso? Hijo del Dios viviente. Dijo: la solución para toda la humanidad. Tú eres la solución para los humanos. Tú eres el que puedes perdonar los pecados de ellos. Tú eres el que puedes ayudarlos a salir de la esclavitud en que se encuentran. Eso fue lo que dijo Pedro, revelado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces la revelación se obtiene por iluminación, por ministración, por convencimiento divino del Espíritu Santo de Dios. Hoy se puede explicar todavía, porque el Espíritu de Dios está activo y es lo que detiene la manifestación del anticristo. Es lo que mantiene y lo que detiene la manifestación de la iglesia contraria al Evangelio. Él al presente detiene porque el Espíritu de Dios está con la iglesia. Y esa verdad debe ser aceptada por la fe y por la gracia impartida por amor de Dios. No por conocimientos, no por lectura, que yo sé leer, yo entiendo y yo conozco verbos, hipérboles, y conozco de todos los símiles e imágenes que se presentan en las lecturas. Yo las conozco. No es de esa manera que a Cristo se conoce. La manera en que a Cristo se conoce es cuando el Espíritu Santo de Dios destella en tu mente, destella en tu corazón, destella en tu alma, y tú entiendes: Jesús es el Hijo del Dios viviente. Jesús es la solución para mis pecados, para mis problemas, para mis necesidades. Jesús me puede dar vida y vida en abundancia. Esa gran obra viene acompañada de una bendición. Bienaventurado pues eres, le dijo Jesús a Pedro. Bienaventurado, dichoso, feliz eres tú, Pedro. ¿Por qué le dijo Jesús a Pedro dichoso y feliz, bienaventurado? ¿Por qué le dijo a Pedro eso? Porque es dichoso, feliz y bienaventurado todo aquel que ilumina, el Espíritu Santo lo ilumina y él puede entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es la única manera de ser un bienaventurado, una bienaventurada. Surgiría una pregunta inmediata: ¿quieres conocerlo hoy? Pedro lo conoció. Y él en Juan 17 dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pedro, en el momento en que dijo Jesús es el Hijo del Dios viviente, conoció al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios había enviado, y fue salvo. Usted y yo lo podemos recibir a cualquier hora, a cualquier momento. Cree, este comienzo te será vida y dichas eternas para ti, mansiones de luz eternal y para toda tu familia, si deciden seguir los caminos de Dios. Nunca Jesús dejará caer en tierra tu fe. Nunca dejará caer en tierra tu valor.
Nunca dejará caer en tierra tu salvación. Nunca dejará caer en tierra tus fuerzas. Nunca dejará caer en tierra tu amor por Él. Amén. Y cuando partas, recibirás los eternos resultados para la gloria de Dios.